Yo no comencé a estudiar el fenómeno místico ni desde la religión que practico desde niño, ni desde mi condición de cura, de presbítero, ni desde mis estudios de teología. Y eso a pesar de haber nacido en Ávila y por tanto tener alguna familiaridad con Santa Teresa y San Juan de la Cruz desde niño. Comencé a estudiar la mística desde la filosofía. Me orienté al elaborar la tesis sobre un autor muy renovador entonces, eran los años 60 al principio, en filosofía de la religión, y pronto percibí que no se podía estudiar filosóficamente la religión si no se conocía el hecho religioso y por tanto la historia de las religiones. Tuve la suerte de encontrarme con el padre Cafarena al volver a Madrid, que me invitó por una parte a dar clases en lo que era la Facultad de Comillas, que entonces estaba en Alcalá, y por otra me invitó a hacer la primera parte de un libro suyo que era la culminación de su trilogía filosófica: filosofía fundamental, filosofía trascendental, filosofía metafísica trascendental y metafísica religiosa. Y eso me hizo preparar una fenomenología de la religión y familiarizarme con este campo. En cuanto comencé a estudiar la religión, muy pronto vi que eso iba a terminar por donde ha terminado al final, por el estudio de la experiencia mística. ¿Por qué? La fenomenología de la religión es una forma de estudio de la religión que apareció en el siglo XIX, ya bastante avanzado, y que tuvo dos razones de ser muy diferentes. La primera es la crisis de un teísmo filosófico, que era el que se había desarrollado en Occidente y que había fracasado, había terminado en la absorción de la religión por la filosofía y en el ateísmo moderno. Pero cuando esto se había producido, los mismos filósofos y sobre todo los que ya estaban estudiando las ciencias humanas se dijeron, como ya habían dicho los griegos: a lo mejor Dios no existe, es muy difícil saber si existe o no, pero lo que sí existe es la religión. Y hay que preguntarse por qué existe la religión entonces. Y comenzó el estudio del hecho religioso, primero por la historia. La historia de las religiones recopiló una inmensidad de datos relativos a la religión. Aparecieron infinidad de religiones de las que no se tenía ninguna idea. Y se llegó enseguida a la conclusión de que no existía la religión, sino que existían las religiones. Hasta comenzaron a preguntarse algunos: ¿tenemos derecho los occidentales a llamar religión a hechos que se han producido en otras culturas y que no tienen esa palabra y que designan lo que nosotros llamamos su religión con palabras que no tienen nada que ver con la nuestra? Cuando esto se estaba planteando muy agudamente, surgió enseguida otra toma de conciencia. Y es que a pesar de la enorme variedad de los hechos religiosos, todos tenían algo en común. Lo llamaron en un principio un aire de familia. Y que ese aire de familia permitía que se denominase con la misma palabra hechos en sí tan diferentes. Pero enseguida, naturalmente, surgió la necesidad de ver en qué consiste ese aire de familia, dónde se fundamenta lo que las religiones tienen en común. Y comenzó la fenomenología de la religión, el estudio del hecho o del fenómeno religioso. ¿Cuál es su método? Lo desarrollo un poco porque así no tengo que desarrollarlo a propósito de la experiencia mística. El método es sencillamente este: se comienza por estudiar los fenómenos religiosos. Se los estudia con el mayor detenimiento, se los estudia de forma distinta a como los estaban estudiando las distintas ciencias. La historia, la psicología después, la sociología, la antropología, después, como veíamos ayer, las ciencias del cerebro o la ciencia cognitiva de la religión. Cada una de estas ciencias estudia un sector del fenómeno religioso, una parte de la religión, y lo estudia con el método propio de la rama científica a la que se refiere cada uno de esos autores. La fenomenología no pretende estudiar el fenómeno religioso en su conjunto, toda la religión y, a ser posible, a partir de todas las religiones. Pero lo hace, y esto es lo que llevó al método fenomenológico, con una particularidad. No quiere estudiar la fenomenología como hecho psicológico, como hecho social,
sino como hecho religioso, es decir, en cuanto religioso. Y aquí fue donde vino en ayuda de la fenomenología de la religión la fenomenología filosófica, que estaba desarrollando Husserl fundamentalmente. Por supuesto que la fenomenología de la religión no estudia la fenomenología o la religión con el método estrictamente o ortodoxamente fenomenológico de Husserl. Toma de él fundamentalmente dos ideas clave. La primera es: la conciencia humana es una conciencia intencional. Había el problema, ¿cómo se pone en contacto la conciencia humana con la realidad exterior? Ya está puesta en contacto. La conciencia humana es una conciencia siempre intencional. Pero enseguida se tomó conciencia de otra cosa. El hombre se relaciona con su mundo no a través de una sola intencionalidad, sino de múltiples intencionalidades. Y cada aproximación desde una intencionalidad al hecho humano en general da lugar a un mundo humano diferente. Si yo estudio un árbol desde la perspectiva de la ciencia, sé lo que va a dar de sí aproximadamente. Si lo estudio desde el punto de vista de los negocios en madera, también sé a qué va a dar lugar. Y la visión que tengo del árbol es enteramente distinta. Y si soy poeta, pues a lo mejor hablo del árbol como Gerardo Diego en aquel soneto al ciprés de Silos, enhiesto surtidor de sombra y sueño. Tiene muy poco que ver con los metros cúbicos y lo que producen. Todo se puede ver también desde una intencionalidad religiosa. Y cuando uno mira religiosamente al mundo, ¿qué encuentra? Encuentra: de ti llevan significación, como dice San Francisco en el Cántico de las Criaturas. O me ha amado las montañas, los valles solitarios numerosos, como San Juan de la Cruz. Pues bien, lo que hace la fenomenología es leer el fenómeno religioso inscribiéndolo en el mundo de lo religioso y tratando, por tanto, de captar el significado del hecho y no solo la estructura del hecho. Cuando uno se aproxima así a la religión, se encuentra con que la religión es un fenómeno sumamente complejo. Yo he hecho la prueba con alumnos, a ver, ¿qué os sugiere la palabra religión? El Papa, los obispos, la misa, el catecismo, los dogmas, y es verdad, todo eso pertenece a la religión. Pero todo eso es lo que llamaríamos, un poco técnicamente, el sistema de mediaciones de una religión. Lo malo es que con mucha frecuencia la ciencia de las religiones ha estudiado sobre todo el sistema de las mediaciones religiosas. Durante mucho tiempo se han estudiado los ritos, los dogmas, las instituciones religiosas y se ha ignorado o apenas se ha tenido en cuenta que todo ese sistema de mediaciones nace de un centro que se hace presente solo indirectamente en todo ese sistema de mediaciones. Felizmente, a partir de la mitad del siglo pasado, la mayor parte de los estudiosos de la religión comenzaron a estudiar la religión desde su centro. Comenzaron a estudiar la religión desde la experiencia religiosa. Hasta el punto de que se ha publicado una gran historia de las religiones que se llama La experiencia religiosa de la humanidad. Y hay otro gran estudio de ciencia de las religiones que se llama La experiencia humana de lo divino. Cuando se ven así las cosas, se percibe enseguida que eso que llamamos la religión, en su visión externa, es solo eso, un conjunto de realidades humanas de todo tipo, a través de las cuales o bien el hombre lee la presencia de la realidad a la que remiten las religiones, o expresa su reacción a la presencia de eso que origina todas las religiones. En cuanto uno entra en el estudio de la religión, tomando como centro la experiencia religiosa, enseguida se encuentra con que en el origen de todas las religiones lo que hubo fue una grandísima experiencia religiosa. Detrás de todas las religiones hay personajes extraordinarios que han hecho una experiencia realmente extraordinaria y que han dado lugar a una comunidad que después
ha ido levantando eso que se ha llamado, con una imagen muy hermosa, una enorme catedral semiótica. Esa catedral semiótica hecha de creencias, de ritos, de instituciones, de formas de vida, de preceptos y de todo lo demás. Pero la catedral apunta más allá de ella misma, apunta a la experiencia original que tratan de seguir viviendo aquellos que nacen en el seno de esa religión. Aunque sucede con frecuencia que se nace en el seno de una religión y uno no hace más que albergarse en la catedral sin rehacer la experiencia que la originó. Y cuando eso sucede, suceden cosas muy poco positivas para la vida religiosa. Pues bien, cuando se comienza a estudiar el fenómeno místico, se ve que hay experiencias religiosas de distintos niveles, de distinta intensidad, y que a lo largo de la historia de todas las religiones siempre ha habido personas que han desarrollado una experiencia de tal intensidad que cambia cualitativamente en relación con la experiencia de la persona ordinaria que vive su religión ordinariamente también. Con todo, a mí me gusta decir, hay menos distancia entre el fiel más sencillo, que personaliza su religión, y el más grandísimo místico, que entre ese fiel sencillo que ya ha personalizado su religión y los que no la han personalizado. Porque es que esos segundos solo se puede decir de ellos que son religiosos análogamente, mientras que quien ha personalizado su experiencia ya está en realidad siendo místico. Con este método uno se encuentra con que no solo hay experiencias aisladas de sujetos religiosos, sino que hay un hecho místico a lo largo de la historia. Un hecho místico compuesto del fenómeno místico tal como aparece en las distintas religiones, o del elemento místico tal como aparece en las distintas religiones. Pero puede haber fenomenología de algo que por definición es oculto, porque mística significa lo misterioso, lo oculto, aquello de lo que no se puede hablar, lo que no se puede ver. Puede haber fenomenología de algo así. Sí, porque el fenómeno místico tiene unas manifestaciones muy precisas. Se podrían enumerar muchas. Yo creo que las más importantes son, la primera, el lenguaje de los místicos. Los místicos son unos personajes curiosos que constantemente están diciendo de lo que he experimentado no se puede hablar, pero luego no hacen más que hablar de ello. Y hacen muy bien en hablar de ello, en intentar hablar de ello, porque hacen proezas con ese esfuerzo por luchar contra la inefabilidad de lo místico. Cuando uno observa el lenguaje de los místicos, nota enseguida peculiaridades en ese lenguaje. Sin desarrollarlas, la primera de todas es que es un lenguaje ligado a la experiencia. Es un lenguaje experiencial. El padre de la mística cristiana, uno de los padres de la mística cristiana, decía que de Dios se puede saber de dos maneras: discens, teóricamente, o patiens, que se puede traducir experiencialmente o también padeciendo lo que se vive. Esto segundo es lo que da lugar a la experiencia mística y lo que hace posible un lenguaje místico. Segundo rasgo característico de todo lenguaje místico es un lenguaje que no procede por conceptos, que no utiliza como medio fundamental para expresarse los conceptos, porque no hay conceptos de aquello que supera la mente humana, la razón humana. Es un lenguaje, por eso decía hace un momento, ligado a la experiencia. Es un lenguaje siempre simbólico. Y el lenguaje de los místicos es simbólico no porque esté sembrado de símbolos como lo está, sino porque es que no puede ser más que simbólico. Cualquier palabra que el místico diga, si la dice desde su experiencia, es una palabra de la que debe decir: esto dice más de lo que dice. Esto se refiere a algo que es más de lo que yo consigo decir con estas palabras. La raíz de que el lenguaje místico sea simbólico es que por debajo hay no una experiencia cualquiera, sino una experiencia que llamaban los antiguos anagógica, es decir, de superación de sí mismo. El místico es el que, experimentándose a sí mismo, ha experimentado en el fondo de sí la presencia de algo que es mayor a él mismo. Y para decirlo
utiliza unas palabras que naturalmente, correspondiendo a esa anagogía de la experiencia, son palabras analógicas y con una forma especial de analogía simbólicas. El lenguaje de los místicos, todos ellos lo dicen, es un lenguaje insuficiente. Nunca dicen lo que querían decir. El que mejor expresó esto fue San Juan de la Cruz. Cabe leer el prólogo a las aclaraciones de Cántico, pero es que hay un hecho vital que lo prueba mejor. Cuando San Juan de la Cruz está llegando al final de las aclaraciones sobre llama de amor viva, llega un momento en que no sabe decir lo que tiene que decir. Y es consecuente, dice, aquí lo dejo, y deja la pluma y no escribe más. Ha experienciado el límite de su lenguaje de una manera sumamente práctica. Otro rasgo muy característico que conviene tener en cuenta es que el lenguaje de los místicos es un lenguaje constantemente en lucha consigo mismo y en constante transgresión de las normas del lenguaje ordinario. Michel de Certeau decía que el místico está librando permanentemente la guerra de los 100 años contra su propio lenguaje, pero es una guerra en la que el lenguaje no sucumbe, en la que el lenguaje sale y sale renovado cada vez gracias a la experiencia que lo anima. Está lleno de contradicciones, si queremos decirlo de alguna manera, de contraposiciones, más levemente, de oxímoros. Desde el comienzo, ya Gregorio de Nisa hablaba de la sobria ebrietas, la embriaguez sobria, como el estado del que habla místicamente. También del pseudo Dionisio, tiniebla luminosa, y en San Juan de la Cruz constantemente, música callada, soledad sonora, etc. Es una característica fundamental. Pues bien, tras el lenguaje, otra forma, otra expresión en la que en la que la experiencia mística se expresa son los fenómenos extraordinarios, de los que nos han hablado con tanta profusión y con tanta propiedad estos días, y a los que yo no hago más que hacer una observación. Yo creo que esos fenómenos extraordinarios del hecho místico, primero, son fenómenos que acompañan a muchísimos de las personas místicas, no a todas, incluso en unas mismas circunstancias, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Puede haber muchos fenómenos extraordinarios en una y no haber apenas fenómenos extraordinarios en el otro. Los fenómenos extraordinarios acompañan a la experiencia, pero quienes los viven dicen que no es lo esencial de la experiencia. No ven en ellos ninguna prueba de la verdad de la experiencia. Y por eso se dan generalmente en dos formas principales. Una, con cierta independencia en relación con la experiencia del sujeto, la experiencia mística. La experiencia en muchos místicos se vive a través de la oración, pues algunos sufren fenómenos extraordinarios que no guardan relación con el proceso de su oración. A mi modo de ver, los que más interés tienen son los fenómenos que se producen en el proceso místico mismo, por tanto, en la oración y sus distintas fases. En Santa Teresa da pie para un estudio minucioso de esto. Hasta tal punto hay tales fenómenos, a partir de tal punto hay otros fenómenos, o deja de haberlos, como al final de la experiencia mística de Santa Teresa. Ayer vimos con mucha precisión signos, indicios, criterios para ver en qué medida esos fenómenos pueden ser fenómenos auténticos o pueden ser alucinaciones. Creo que no es necesario que entremos en esto. Quizás sí tenga interés una explicación que se daba de los fenómenos místicos en tiempos de Santa Teresa, y yo que he leído bastantes páginas de psicólogos que los han estudiado, la verdad es que no he encontrado una explicación que me resulte tan satisfactoria. Jerónimo Gracián dice que esos fenómenos se deben, o con ellos sucede lo que sucede con el vino. Si toma vino una persona fuerte, vigorosa, el vino no le hace ningún efecto. Si toma un buen vino una persona débil, enseguida se le sube a la cabeza
y comienza a hacer cosas impropias. Cuando se vive una experiencia muy intensa por una persona de constitución débil, normalmente se expresa enseguida en fenómenos extraordinarios. Cuando se produce en una persona con una constitución fuerte, tardan mucho en producirse esos fenómenos o no se producen en absoluto. Es decir, que a lo mejor la razón de ser está en la intensidad de unas experiencias y al mismo tiempo en la debilidad de algunas psicologías. El fenómeno místico tiene un tercer rasgo, una tercera manifestación menos tenido en cuenta, que es la forma de vida de los místicos. Los sujetos que viven místicamente generalmente necesitan de unas disposiciones y para el ejercicio de esas disposiciones adoptan una forma de vida. Unos se van al desierto, otros se ponen en una gruta, otros se suben a lo alto de una columna, los ha habido también, y mucho más naturalmente generan comunidades en los que las personas comienzan a vivir su experiencia ayudándose los unos a los otros con un género de vida que favorece la experiencia mística. Hay estudios muy interesantes sobre esta expresión del fenómeno místico. Por ejemplo, Michel Desserteau, que se refiere a veces a la manera de concebir los conventos, determinadas congregaciones reformadas y reformadas para el cultivo de la oración, como el Carmelo Descalzo. La casa pequeña, pobre, de una familia, la distribución del tiempo, todo eso está indicando la finalidad para la que se han reunido y resulta una expresión del hecho místico. Tras estas alusiones tan solo a algunas de las manifestaciones, quizá convenga ir a lo que manifiestan. Y lo que manifiestan que es fundamentalmente una experiencia. Una experiencia que enseguida aparece como una experiencia notablemente diferente por algunos aspectos externos. La mayor parte de las experiencias místicas tienen mucho de experiencias cumbre, como dicen algunos psicólogos. Y esas experiencias cumbres, pues todos sabemos, son experiencias en las que el sujeto entra en contacto con aspectos de la realidad que no se dan en la vida ordinaria y que permiten una especie de dilatación de la conciencia, son experiencias no motivadas, son experiencias generalmente no frecuentes en los sujetos, como los primeros que comenzaron a estudiar científicamente el fenómeno místico fueron psicólogos. Los psicólogos naturalmente se fijaban en la experiencia en cuanto a experiencia psíquica y subrayaron mucho todos estos aspectos. Y esto hizo que el estudio de la mística se orientase sobre todo hacia el estudio de lo que tienen las experiencias místicas de experiencias cumbre. Yo creo que pronto se cayó en la cuenta de que lo peculiar de la experiencia mística no es la modalidad psíquica de la experiencia, sino el contenido de la experiencia. ¿Y cuál es el contenido de la experiencia mística? Es esa realidad última a la que remite el conjunto del fenómeno religioso. Allí donde hay religión, siempre hay infinidad de elementos que todos remiten aún más allá del hombre. Dejémoslo en estos términos tan genéricos. Un historiador de las religiones italiano lo resumía en dos adverbios, prius y supra. Hacia ahí dirigen todas las religiones, hacia algo anterior al hombre y hacia algo superior al hombre. Eso después, en unas tradiciones se llama Dios, en otras se llama los dioses, en unas lleva un nombre propio, en otras no. Puede ser el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, o Yahvé, o Brahman, o Ahura Magda, o tantísimos otros nombres para esa realidad. Pero todas coinciden, las religiones, en remitir ahí, y la experiencia de los místicos tiene su primera característica en que su contenido, no digo su objeto, su contenido es esa realidad a la que apunta todo el sistema de lo religioso. Esta experiencia tiene toda su determinación, todo lo que tiene de peculiar, lo recibe de ese contenido.
Pero entonces es inevitable, aunque hubiera sido más cómodo no tener que entrar en una cuestión que exige tanta atención, detenerse en el contenido de la experiencia mística. Es decir, ¿qué es lo que experiencia el sujeto místico independientemente de las condiciones psíquicas de su experiencia? Se refiere a lo que en nuestra tradición llamamos Dios, que en otras tradiciones, ya lo he dicho, se llama dioses, y en otras se llama con un nombre propio y en otras sin ningún nombre, como por ejemplo en la tradición budista. Pues bien, hay algo en común entre todas estas configuraciones de la realidad a la que remite el sujeto religioso y a la que remite la experiencia religiosa. Y si hay algo en común, ¿qué es lo que esto nos enseña sobre la naturaleza de la experiencia mística? Yo creo que aquí estamos en el centro de lo que yo querría hacer hoy. Estudiando la historia de las religiones, y esto no aparece en todas las fenomenologías porque naturalmente la hacemos cada uno con nuestros propios recursos y nuestra propia formación anterior y tal vez hasta con nuestra biografía. Estudiando la historia de las religiones, uno observa que esa realidad última a la que remiten esas configuraciones tan variadas a las que me he referido tiene unos rasgos que comparten prácticamente todas las religiones. Vamos a intentar detenernos en la palabra Dios y tratar de ver cuáles son esos rasgos que, sea cual sea la configuración que demos a esa realidad, aparece en todas las religiones. Esto es algo que cada vez se está haciendo más necesario, incluso y quizás sobre todo en los estudios de teología. Porque es curioso cómo los que hacemos o los que hacen teología, generalmente cuando hablan de Dios, dan por supuesto lo que es Dios, prácticamente. Como lo daba por supuesto el catecismo, el que yo estudié, los de ahora ya no los conozco, pero el que yo estudié decía: Dios es un ser infinitamente bueno, justo, poderoso, etcétera. Al decir un ser, había echado a perder todo antes de comenzar la lista, la caracterización de Dios. Cuando Rahner comienza a estudiar el tema de Dios en cualquiera de sus obras, comienza por imponer una meditación sobre la palabra Dios. Eso es lo que yo querría hacer al proponer el resumen de lo que las distintas religiones llaman Dios. Es frecuentísimo entre nosotros, entre los cristianos occidentales, que cuando decimos Dios pensemos una mezcla de dos cosas: Dios de la filosofía griega, causa primera, ser supremo, o ser necesario, absoluto, etc., y una teología cristiana contaminada de filosofía griega. Es ese Dios, pero que además es Padre de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre, pero siempre desde la comprensión previa de lo que la filosofía griega dice sobre Dios. Y eso me parece que es nefasto para el estudio de lo que significa Dios religiosamente hablando. Primer rasgo que aparece en la realidad a la que remiten todas las religiones es una realidad absolutamente trascendente. Y nunca insistiremos bastante en esto. Y allí donde queda lesionada la trascendencia, no se está hablando ya de Dios, o el sujeto no se está ya refiriendo a Dios. Cuando hablamos de trascendencia, como la palabra lleva dentro un esquema espacial, trans, más allá de, scandere, subir, enseguida nos figuramos pues Dios allá en la lejanía, en lo más alto de los cielos y cosas por el estilo. Lo fundamental del significado que se vehicula a través de la imagen de la trascendencia es otra cosa. Se trata de una realidad a la que el sujeto solo puede llegar yendo más allá de todas sus posibilidades, trascendiéndose. Y trascendiéndose en el sentido más literal y en el sentido más radical. Las religiones han dicho esto de 1000 formas. Por ejemplo, recurriendo a la visión, todo lo mundano es visible, Dios es el invisible. O, por ejemplo, recurriendo a la desemejanza, todo lo mundano se parece, Dios es totalmente otro. O bien acudiendo algunas veces a imágenes todavía más inmediatas, como habita en el cielo. Convendría notar que en la palabra Dios
en las lenguas indoeuropeas hay por debajo una raíz indoeuropea que es div o deiv, que significa el que brilla, el brillante, y que era la palabra para el firmamento. Lo que quiere decir que la palabra en esta tradición ha surgido de una experiencia simbólica, que es la experiencia del firmamento como lo que está más allá de todo lo que nosotros podemos llegar y al mismo tiempo nos acompaña permanentemente en todos nuestros desplazamientos. Dios tiene como primer rasgo ese que nunca se subrayará lo suficiente. En el cristianismo, a pesar de que hablemos de Dios Padre, Dios es absolutamente trascendente. A Dios no le ha visto nadie jamás, dice el Nuevo Testamento de la manera más clara. Pero claro, trascendente no significa Dios lejano. O la trascendencia no indica la absoluta lejanía de Dios en relación con todas las cosas. Al contrario, precisamente por ser absolutamente trascendente, puede estar presente haciendo ser a todo lo que existe. Y por eso todas las religiones, a la vez que han subrayado la absoluta trascendencia de Dios, subrayan su presencia más íntima en todo lo real y en el corazón de las personas. En el cristianismo decimos a Dios no le ha visto nadie jamás y después decimos en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y todos los místicos cristianos dicen Dios habita en lo más íntimo de nosotros mismos. San Agustín resumió esto en una de esas frases suyas preciosas: Dios es más elevado que lo más elevado de mí mismo, más íntimo a mí que mi propia intimidad. Las dos cosas indisolublemente ligadas. Y esto, podríamos citar innumerables ejemplos, aparece prácticamente en todas las tradiciones religiosas. En todas se afirma a la vez, y no como contrapuesto, sino como exigiendo lo uno a lo otro. Quizá quien vio muy bien esto y lo formuló muy felizmente fue Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa había leído en San Agustín Deus aliud valde, muy otro. Más, Deus totus alius, que es prácticamente decir totalmente otro, como dicen las tradiciones orientales. Y dice Nicolás de Cusa, entonces naturalmente Deus non aliud, Dios no otro, por ser totalmente es no otro como lo son las distintas realidades mundanas las unas en relación con las otras. Que es otra manera de decir, la absoluta trascendencia lleva consigo la más íntima inmanencia. Pero hay un tercer elemento que no se puede obviar, a mi modo de ver el fundamental. Todas las tradiciones se refieren a la realidad a la que remite el sistema de mediaciones, siempre en unos términos que yo creo que podrían resumirse, algunos lo han dicho, a un término concebido personalmente. No me gusta esa expresión porque son muchas las tradiciones en las que Dios no aparece revestido de los rasgos de la persona. Prefiero decir esto otro: Dios en las distintas tradiciones religiosas se expresa, o lo que es Dios se expresa de la mejor manera posible, diciendo que Dios es presencia. Es presencia que, como veis, no es una palabra que remita a un ser, sino remite a una modalidad de ser. Y con esa palabra lo que se está intentando decir es que esa realidad absolutamente trascendente desde lo más íntimo del hombre existe en acto permanente de darse a conocer, darse a amar. Y por eso es lo que expresa la categoría de presencia, si la tomamos, por ejemplo, en el sentido en que la explicaba muy felizmente Gabriel Marcel, que la desarrolló con mucho detalle. Las cosas no nos están presentes, naturalmente. Los otros sujetos sí, pero no necesariamente. Cuando uno viaja en el metro en hora punta, va juntísimo con muchísimas personas que no le están precisamente presentes en ese momento. Cada uno está a lo suyo, no hay la menor relación, no hay la menor influjo mutuo, que son rasgos característicos de la presencia. En cambio, en las tradiciones religiosas sí, aquello a lo que remiten es algo con lo que el sujeto se encuentra envuelto y por tanto como algo previo a él, acompañado mientras vive y además por lo que se siente literalmente atraído desde lo más profundo de sí mismo.
La presencia, así no digo descrita, sino orientada en esa dirección, no es una presencia como la de un sujeto a otro, aunque la relación de un sujeto a otro es la relación intramundana que mejor refleja o que menos imperfectamente refleja lo que es la relación de la presencia de Dios con cada uno de nosotros. Pero evidentemente no es idéntica. Tiene dos rasgos fundamentalmente, que es, por una parte, es presencia no dada al hombre, es decir, no añadida al hombre. Yo ya existo y luego me encuentro con la presencia de Dios. No, se trata de una presencia originante, es decir, de una presencia que con su dárseme hace posible que yo responda, y que yo exista y que yo responda. Presencia originante en el sentido de que, por tanto, no se añade a mí, sino que hace posible con su ser en mí y para mí el que yo exista. Para subrayar este rasgo tan característico, los místicos cristianos han utilizado una transgresión del lenguaje. Ya lo utiliza, me parece, San Agustín, si no literalmente. San Buenaventura lo hace de una manera clarísima. Deus, dice él, presentissimus est anime. Dios está presentísimo al alma. No hay superlativos en los participios de presente. Él lo dice para decir que esa presencia es presencia enteramente original. Y el rasgo más característico de esa originalidad es que es presencia originante, que es una presencia originante a la que hemos recurrido muchas veces con otras nomenclaturas. Recordad el principio de los ejercicios de San Ignacio. El hombre es criado por Dios. No fue creado en un principio, puesto en marcha. Está siendo creado permanentemente por Dios. Dios es la presencia que me está constituyendo como sujeto y como presencia, dice el sujeto religioso, mientras vivo. Pero que con ese constituirme, además, me está orientando hacia sí a través de algo que San Agustín llama una verdadera atracción, o si queréis más todavía, una verdadera polarización, como una especie de ley de gravedad espiritual, un pondus in altum, una fuerza de atracción hacia arriba, es decir, hacia esa realidad que se entiende por trascendente. Tras esta casi solo alusión, naturalmente, para que el hombre entre en contacto con esa presencia, tiene que adoptar una actitud enteramente original, que se corresponde con esa presencia. ¿Cuál es esa actitud? Curiosamente, en todas las religiones tiene rasgos muy característicos, por eso lo llamamos la actitud religiosa fundamental, y esa actitud religiosa fundamental es lo que en el cristianismo llamamos la actitud teologal, eso que luego llamamos fe, esperanza, caridad, pero que en algunas formas de hinduismo se llama bhakti, por ejemplo, que es entrega devocional de sí mismo en las manos de la divinidad, y que los musulmanes llaman Islam, que es el sometimiento, pero no es sometimiento a algo externo, es sometimiento y confianza en Alá, de quien procedemos. Hasta en el taoísmo hay un rasgo que parece cercano a este, el wei, no acción. No quiere decir que el sujeto religioso no actúe, quiere decir que su forma de actuar es no oponer resistencia y conformarse a la fuerza que le hace ser. Esto quiere decir que cualquier relación del sujeto religioso con esa presencia es una relación que pasa por la actitud teologal. Me parece muy importante subrayarlo, porque con frecuencia hemos comprendido como si hubiese dos caminos hacia Dios, el de la fe por una parte y el de la experiencia por otro. Unos habrían visto a Dios, habrían entrado en contacto con Él, y los que no tienen esa suerte, pues que crean, que se contenten con creer. ¿Recordáis la frase del resucitado a Tomás? Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver crean. Parece que hay quien ve y quien no ve y no tiene más que creer. Es una comprensión que ha hecho un daño horrible a la espiritualidad cristiana, porque ha hecho que la mayor parte de los cristianos nos conformásemos con no tener experiencia. No, es que lo mío es creer nada más.
con una noción de fe sumamente empobrecida. La fe es creer lo que no vimos, decía el catecismo que yo estudié. Una fe así, naturalmente, que no tiene nada de experiencia, ¿verdad? Pero eso no es fe, no tiene nada que ver con el reconocimiento de la presencia. El reconocimiento de la presencia es un acto por el cual el sujeto acoge, se trasciende a sí mismo para llegar a ese más allá de sí mismo que es el misterio, y al mismo tiempo se acoge a esa presencia trascendente que le anima constantemente. Sin ese paso de la actitud teologal no hay experiencias religiosas. Fijaos, San Juan de la Cruz, antes de que hubiesen avanzado tanto las ciencias bíblicas, decía: María Magdalena y los discípulos no vieron y por eso creyeron. Creyeron y por eso vieron. Es la fe lo que pone en contacto con Dios y lo que permite después la experiencia. Naturalmente, una fe que no es solo aceptación de verdades, sino que es fundamentalmente esa actitud básica del sujeto por la que el sujeto reconoce la presencia de la trascendencia en él, se trasciende hacia esa trascendencia, pero con una trascendencia que no es ni negarse a sí mismo en el sentido de aniquilarse, ni superar no sé qué barrera última para llegar más allá del último cielo, sino que es algo así como confiarse a esa presencia, o entregarse a esa presencia confiando en él. Aquí, en realidad, a mi modo de ver, estamos en lo central de la experiencia mística. Y fijaros que todavía no he hablado de experiencia, pero es que aquí es donde radica lo fundamental de la experiencia mística. Dios, hemos dicho, está presentísimo, pero para el sujeto religioso, cuando llega al fondo de sí mismo, en el que late esa presencia originante de Dios, no se puede contentar con haber llegado al fondo de sí mismo. Tiene que ir más allá de ese fondo de sí mismo, porque en él se le hace presente la presencia. Si queréis, un texto precioso del Padre Teilhard. Hoy me he puesto a meditar, he ido calando paso a paso hasta el fondo de mí mismo, hasta que he percibido la fuente de la que mana el arroyo de mi vida. Eso es lo que hace todo creyente en el hecho de creer. Llegar al fondo de sí mismo, y en el fondo de sí mismo, como ese salmo: oigo en mi corazón. Uno llega al fondo de su corazón, pero allí oye una voz: buscad mi rostro. Allí se le hace presente alguien. Y ese alguien que se le hace presente de tal manera que él puede acogerlo o puede no acogerlo, porque en eso consiste realmente el ser creyente o en no serlo. Este centro de toda experiencia cristiana se ha expresado de 1000 maneras distintas. Voy a referirme a 2 o 3 que me son particularmente queridas. El místico es una persona que vive permanentemente diciendo: quiero ver a Dios, muéstrame tu rostro, como Moisés. ¿Recordáis las 2 estrofas preciosas de San Juan de la Cruz? Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. La dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura. O apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacerlos, y ve ante mis ojos. Bueno, pues después de estas 2 estrofas, en las que pide a gritos la presencia de Dios, viene la otra estrofa: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Necesita ese que ha estado pidiendo la presencia, que esa presencia se le muestre reflejada en los rostros, en el rostro plateado de la fe, y se le muestra como, no como algo que él vea, sino como unos ojos. Y los ojos no están allí para que tú los mires, están allí mirándote. El final de la experiencia es la acogida de esa presencia que el hombre lleva grabada dentro de sí, pero que necesita llegar al fondo de sí, trascenderse y acoger para que la relación se establezca. Se ha dicho de 1000 maneras. Recuerdo las expresiones preciosas de Simone Weil. El hombre no puede caminar verticalmente, no puede llegar a la trascendencia escalando él mismo
todo lo que le separa de Dios. Cuenta el cuento de los hermanos Grimm, hay un concurso de fuerza y aparecen gigantones lanzando piedras a una altura inmensa que tardan mucho en caer. Al final caen todas, hasta que al final aparece un sastrecillo y saca un pájaro de su chaqueta y el pájaro vuela y no cae. Todo lo que no tiene alas termina por caer. La relación con Dios, es esa relación con alas, pero con alas que pone Dios mismo en nosotros. Y al final la relación con Él no consiste en atrapar el cielo, en conquistar la trascendencia, consiste en dejarse tomar por esa presencia. San Pablo tiene una frase que se cita poco cuando habla de su propia experiencia, en la que dice: voy a ver si alcanzo la meta, a ver si la alcanzo como yo mismo fui alcanzado por Él, como yo mismo fui conquistado por Él. La experiencia mística, que es una experiencia de autotrascendimiento total, es al mismo tiempo una experiencia de acogimiento, de dejarse más bien coger por quien es el término de esa relación. Y fijaos que esto, me parece que voy a terminar ya, aparece hasta en lo que las religiones más sencillas han dicho sobre Dios. Cuando un sujeto habla sobre Dios religiosamente, cuando no habla de Dios de oídas, o cuando no habla de Dios como los filósofos, en tercera persona, cuando habla como sujeto religioso, siempre a este sujeto le pasa lo mismo, que todo lo que dice de Dios no tiene a Dios por objeto, sino tiene a Dios por sujeto. Conocimiento de Dios no es que yo sujeto conozca a Dios objeto, qué absurdo. Conocimiento de Dios es el conocimiento de Dios que procede de Dios mismo. Amor de Dios no es que yo, pobre de mí, ame a Dios, es que me dejo amar por Él y acojo ese amor de Dios en mí. Deseo de Dios no es que yo finito pueda desear al infinito, no hay tal. Es que el Dios al que deseo está presente en mí generando ese deseo. Yo creo que quien no entiende esto no entiende lo que es lo religioso, que la clave de lo religioso, y en definitiva la clave de lo místico, está también ahí. A partir de aquí se pueden hacer dar otros pasos, naturalmente, como sería ver los rasgos ya sobre la estructura psíquica de la experiencia, que esta última estructura de la experiencia mística genera. Y ayer ya aludía Ignacio a bastantes de estos rasgos con William James y con otros que nosotros podemos ver en otro momento, pero aquí doy por cerrada mi exposición.